amigos de Alerta Cristiano, una vez más con ustedes. Les habla Eduardo García Resach, abogado en la práctica privada, cristiano antes que nada. Hermanos, una semana más compartiendo conversaciones que se nos están dando de una manera hermosa. Antes que nada comenzamos compartiendo con ustedes de la primera carta de Pablo a Timoteo, versículos 20 al 21, donde la palabra de Dios nos dice: Timoteo, cuida bien lo que Dios te ha confiado. Evita las discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti, con su así llamado conocimiento. Algunos se han desviado de la fe por seguir semejantes tonterías. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Gracias, Señor, por tu palabra. Hermanos, ustedes conocen al pastor Israel Santos, a quien ya lo hemos tenido anteriormente. Pastor, bienvenido. Muchas gracias por la confianza y la invitación nuevamente. Amén. Que siempre me alegro de tener al pastor Israel Santos, porque empezamos y no terminamos. Las conversaciones son sin principio y sin fin, pero el Señor se encarga de movernos, de mover el programa. Y también tengo a un nuevo amigo, al hermano Francisco Martínez. Francisco, bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Francisco es una persona ya retirado, trabajó muchos años en la industria farmacéutica y otras corporaciones, pero lo interesante de Francisco es que hace unos meses comenzó a estudiar apologética en la Universidad de Biola, en California. Francisco, ¿qué te llevó a estudiar apologética después de retirado? Eso es magnífica pregunta, y para empezar con el cuento completo, podemos remontarnos a los años 70, cuando me convertí. A la iglesia que yo asistía en aquellos tiempos, había un ingeniero que trabajaba en el radiotelescopio de Arecibo, y esta persona nos decía, él era un estudioso de la Biblia y estudiaba mucho el libro de Job, y él nos decía: cuando en Job dice que las estrellas cantaban alabando al Señor por su creación, él nos decía, verdaderamente las estrellas cantan. Y es a causa de las diferentes emanaciones de energía que a lo mejor nosotros no las podemos escuchar, correcto, pero el Señor sí las escucha. Correcto. Entonces él nos decía eso. Ese fue mi primer contacto con apologética, o algo que se pareciera a la apologética. Eso despertó en mí una curiosidad intelectual, la cual no perseguí en su totalidad, y me dediqué más a mi trabajo. Mi esposa y yo asistimos a la iglesia desde entonces, pero no desarrollamos el tema de la apologética hasta más recientemente. Recientemente escuché, me hablaron de William Lane Craig, que es un apologeta, sí, muy bueno, de los mejores apologetas del mundo. Y entonces me puse a hacer research en el internet y descubrí un programa, un video de la Universidad de Biola, donde participaron a 3 de mis apologetas favoritos. En este momento son mis apologetas favoritos, en aquel momento yo no los conocía: William Lane Craig, John Lennox y J.P. Moreland. Después de escuchar y ver ese programa, yo dije, caramba, esto sería excelente poder estudiar en Biola. Yo pensaba que no lo iba a poder hacer en términos financieros y en términos de la dedicación de tiempo para una maestría. Lo puse en oración, el Señor fue abriendo puertas y empecé el semestre pasado. Wow. Me exigieron muchos requerimientos, pero gracias a Dios cumplí con todos para poder entrar. ¿Y qué tal la experiencia hasta ahora? ¿Te gusta? ¿Te sientes cómodo? Sí, y cuando pensamos en la apologética, y una cosa que uno descubre, ¿verdad?, en este tipo de programas, hay personas que piensan incorrectamente de que la apologética lo que busca es probar la existencia de Dios. Y lo que verdaderamente la apologética persigue es defender la fe. La fe. Y responder argumentos que le ponen los nuevos ateos, los ateos, y personas que son escépticas, y la ciencia pone dudas en la mente de los cristianos.
En el programa de Biola, una de las cosas que sucede, o a mí me ha sucedido, es que mi fe se ha fortalecido. Amén. Y además de eso, antes uno veía los argumentos, o antes yo veía los argumentos en el internet y decía, wow, mira qué argumentos en contra del cristianismo. Pero cuando uno mira a profundidad y cuando uno los estudia y tiene ese beneficio, esa bendición de Dios, de uno poder compartir con profesores que ya han visto cómo se refutan esos argumentos, entonces uno se siente mucho más confiado de la fe. No que uno depende de la razón meramente, pero no es meramente una cuestión emocional del corazón. El Señor nos dice amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu espíritu y con toda tu alma y con toda tu mente. Tu mente. Y entonces somos un ser integral y tenemos que utilizar nuestra mente en entender y buscar conocer más acerca de nuestro Dios. Francisco, pensando en nuestra audiencia y en que pueden haber miles de hombres y mujeres, como tú y como yo, en edad de retiro, ¿cuán difícil se te hizo entrar a estos estudios? Yo diría que si no hubiese sido por la misericordia de Dios se me hubiese hecho mucho más difícil. Okay. Pero ahora una de las cosas que me requirieron, yo sometí todos mis créditos de bachillerato, todo eso estaba en orden, pero a última hora me pidieron que completara el TOEFL. Okay. Eso es como 2 semanas antes de que se cumpliera. Ese es un examen dirigido al inglés. Eso es un examen dirigido a tu dominio del inglés. Correcto, dominio del inglés en términos de escribirlo, hablarlo y entenderlo. Y entre las cosas que hacen en el examen es que ponen personas con diferentes acentos, y eso puede representar algún reto también. Ellos requerían un resultado del TOEFL similar a universidades de mucho prestigio como Harvard en los Estados Unidos. Yo dije, wow, y con 2 semanas yo no tengo tiempo para estudiar, y entonces pues lo tomé. Definitivamente uno ha trabajado y hablado en inglés, ¿verdad?, en el trabajo por muchos años, pero no es lo mismo cuando es inglés académico. Como este nivel. Sí, cuando es y a nivel de maestría, claro. Entonces, por la misericordia de Dios saqué un punto sobre el mínimo que ellos requerían. Aprobaste. Así que no. ¿Y vas a completar una maestría Eso es en correcto. apologética? Correcto. Ok. Y por ejemplo, este primer semestre, ¿qué materias has tocado? Sí. Estoy tratando de ver a quién más motivamos, ¿verdad? Excelente, que vayan a estudiarlo. Eso está muy bueno. Tomamos un curso de ética, y ese curso de ética no es ética práctica, es el desarrollo del pensamiento filosófico desde Platón, Aristóteles, la Edad Media y hasta los filósofos más recientes, cómo sus pensamientos van modificando la forma que nuestra cultura piensa. Ese es uno de los cursos. El otro era apologética cultural. En la apologética cultural lo que veíamos era cómo los diferentes movimientos artísticos y aspectos que afectan la cultura, cómo iban cayendo en decadencia, periodo a periodo, y venía un resurgimiento de nuevo de las artes o del comportamiento humano y luego caía en decadencia. Y entonces ese era lo que vimos en apologética cultural. También vimos, uno de los cursos era en defensa de la resurrección, y el otro principal era la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo, correcto. Sí, con R mayúscula. y entonces el último era ¿por qué Dios permite el mal? Que está relacionado con el sufrimiento, correcto, etcétera. Correcto. Qué interesante. Vuelve obviamente ahora en septiembre empieza otro semestre. En septiembre empieza el semestre de otoño. Estuvimos en el verano en las residencias, que son 2 semanas presenciales con los profesores, dictando conferencias y compartiendo con ellos. Tuvimos one-on-one con los profesores, tuvimos la oportunidad de compartir con ellos. Una cosa que sí puedo decir acerca de los profesores de Biola es que son verdaderos cristianos.
no son meramente eruditos que Correcto. están en una torre de Ok, marfil, ok. son personas que están junto con los estudiantes, que hablan con los estudiantes y Ujú. que honran los valores cristianos. Qué bien, qué bien. Cuando usted estaba mencionando la decadencia de la cultura, específicamente el arte, yo recuerdo en uno de los programas anteriores que usted y yo hablábamos, pastor, Sí. de cómo el cristianismo ha sido el promotor de las artes históricamente. Y grandes compositores pues eran cristianos, grandes científicos eran cristianos. O sea, lo que llaman las montañas de la sociedad siempre han estado saturadas, por así decir, de cristianos. Ujú. Y me atrevo a decir que por eso todas esas áreas han brillado. Correcto. Pero la decadencia, podríamos adjudicarla a que los cristianos se han retirado de esas áreas. Posiblemente. Lo que observamos, y esta es mi opinión, en las lecturas que hicimos, era que empezaba un movimiento artístico. Y ese movimiento artístico, entonces, pasaba, la gente se vanagloriaba de los éxitos de ese movimiento artístico. Ok. Al vanagloriarse, entonces empezaban a pensar en ellos mismos, cuán grandes habían sido sus logros, y entonces ahí eso era lo que promovía la decadencia, Ok. posiblemente el hubris, ¿no? Ok, ok. Que llamamos. Increíble. Y era una cuestión cíclica, eso se podía observar. A medida de que pasaba el tiempo, estos movimientos eventualmente decaían. Correcto. O sea, también históricamente a veces la iglesia ha promovido que el cristiano no se meta en unas áreas. Por ejemplo, la política. Ujú. Inclusive antes no se instaba tanto a la feligresía a ir a la universidad a estudiar. ¿Cierto o falso, pastor? Bueno, conozco pastores que son antiacadémicos Sí, ok. Todavía eso ocurre. todavía. Cuando todos sabemos que a qué nos llamó el Señor, a ser sal y luz en medio de las tinieblas. Correcto. Imagínense que los cristianos abandonáramos hoy la academia, que usted saliera de Bayola, que todos los hijos de los cristianos hoy no solicitaran la universidad. ¿Qué pasaría? Sí. Entraríamos en una crisis mayor, porque no es el tiempo que estamos estudiando, es que va a pasar después. O sea, ¿quiénes van a ser los maestros? ¿Quiénes van a ser los profesionales? ¿Quiénes van a ser los filósofos? ¿Quiénes van a ser los ingenieros, los científicos, los médicos, etcétera, etcétera, etcétera? Es correcto. Le vamos a soltar el mundo a los no creyentes. Sí. Tendríamos que preguntarnos, ¿y cómo seríamos la sal de la tierra si dejásemos de estar presentes? Desalarla. Sí, desalarla. Pastor, dígame algo, pastor. Pues estoy mirando el diálogo entre ustedes. No, pero yo sé que usted está loco por entrar en calor. No, algo que me llamó de la apología cultural Ujú. es que hay que entender que cuando el cristianismo surge, la idea era llevar a la música, a las artes, la experiencia cristiana, Correcto. que fuera una extensión de la vida, de la cultura. Y entonces, cuando se abandona esa área, por ejemplo, en la época que nos ha tocado vivir, el tratar de recuperarla es mucho más difícil. Hemos dejado, por ejemplo, en el caso de la escultura, a muchos de los escultores pues no son creyentes y todo lo único que les viene a la mente es la parte sexual. Por eso encuentran tantas cosas sensuales a través de la isla. En otros casos vemos esculturas que no me atrevo a decir la carretera, pero yo me pregunto, ¿qué es eso que está representando ahí? Si llega a ser creyente, hubiesen hecho lo que se hizo con las culturas anteriores, ¿ves? Que se llevaba el mensaje aún en los vitrales Ajá. de las iglesias y las catedrales. Se nos termina el tiempo. Así que, Perdóneme, pastor, se nos termina el tiempo de este segmento, pero ya engranamos, ya pendientes del próximo segmento. Alerta Cristiana.
Ya puedes descargar la nueva aplicación CTNI. Crea tu propia cuenta para que puedas estar conectado todo el tiempo. Disfruta toda la variedad de nuestra programación. Podrás disfrutar de nuestra señal en vivo 24 horas al día, 7 días a la semana. Aquí podrás encontrar nuestras afiliadas en cualquier parte del mundo. También podrás accesar al portal de Facebook para que te mantengas informado. Podrás dialogar con otros usuarios. CDNI te trae programación sana para toda la familia, noticias, testimonios, programas infantiles, predicaciones y mucho más. Una aplicación que puedes ver en cualquier sitio que estés, ya sea en tu teléfono o tableta. Está disponible para iPhone o Androides. Descárgala ya. Academia Cristiana Yará, llamados a enseñar. Tenemos currículo desde prekinder hasta cuarto año. Ofrecemos clases de artes, computadora, educación física, educación cristiana. Incluye desayunos y almuerzos, salones con aire acondicionado y cancha bajo techo. Ofrecemos servicios de cuidado extendido AM y PM y asignaciones supervisados. Para más información, 787-730-5088. Búscanos en Facebook, Academia Cristiana Yará, o escríbenos a infoyará@gmail.com. Academia Cristiana Yará. La iglesia trabajando por tu comunidad. La pastora Wanda Rolón y un grupo de hermanos estuvieron visitando Israel, donde fueron bautizados en el río Jordán, renovaron votos y visitaron muchos de los lugares por donde Jesús caminó, orando y reclamando la paz para el mundo. La iglesia haciendo la diferencia. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Estábamos conversando sobre el atractivísimo tema de la apologética y qué representa para nosotros los cristianos hoy. Hermano, ya no podemos salir a la calle a decir, así dice el Señor. Sí lo podemos hacer, como decía el hermano Martínez, entre cristianos, entre los miembros de una iglesia, donde todos partimos de la misma base. Pero hermano, el mundo ya no parte de la misma base. La cultura allá afuera cuestiona todo. Y de eso se trata lo que el hermano Martínez ha estado haciendo, estudiando los argumentos. Tenemos enormes argumentos para derrotar lo que el mundo está tratando de hacer con nuestra fe, que es que acallarla, que nosotros nos sintamos intimidados, que tengamos temor de salir a hablar de nuestra fe. En ese sentido, el hermano hablaba de los movimientos culturales históricos y hablábamos de cómo los cristianos hemos sido motores en esos movimientos, pero también hablábamos de una decadencia y en eso nos quedamos cuando el pastor nos estaba hablando. Sí, me llama la atención lo que estaba diciendo de que va decayendo en este asunto cultural debido al engreimiento, el orgullo. Correcto. ¿Puede abundar sobre ese tema un momentito? Sí, fundamentalmente me hubiese gustado poder traer un par de ejemplos, pero fundamentalmente era eso. Llegaba el momento donde las artes o la música ya no daban más. Ya que llegaban a un momento donde los artistas estaban buscando algo nuevo, pero ya no lo lograban y empezaban a traer cosas que lo que eran símbolos de decadencia. No necesariamente llevar el arte a otro nivel. Entonces eso lo que hacía era que decayese y que no tuviera más relevancia ese movimiento artístico o cultural. Entonces lo que yo estoy entendiendo es que se va eliminando a Dios poco a poco, o más bien se va quedando rezagado. O centrando en el hombre exclusivamente. Se va centrando en el hombre. En el engreimiento. En el engreimiento, Sí. porque ese es el asunto, que cuando Dios queda en un segundo plano,
inmediatamente quien ocupa el primer plano es el ser humano. El Correcto. ser humano. Y al ser el ser humano también cambia completamente su escala de valores y sus propósitos e intenciones. Correcto. En eso, el asunto está... Y yo me atrevo a añadir algo, pastor, Ajá. y esto me viene ahora. Si uno tiene una relación íntima con Dios, ¿de dónde viene la inspiración? ¿Cómo Dios Eso. se comunica con el artista? ¿Qué idea siembra Dios en el hombre, en el ingeniero, en el científico? El científico que se encuentra frente a un dilema de algo que está inventando, pero no encuentra el final, y clama, y en su oración le pide al Señor, ayúdame. Y de repente vemos a un inventor que plasma algo valiosísimo para la humanidad. ¿Quién cuestiona lo que Dios hizo ahí? Hemos tenido testimonios de grandes inventores que le adjudican sus inventos a la inspiración divina, Es que para todo, ¿verdad? hasta en la política, Todo. cuando Dios es el que ocupa el primer lugar en la persona. Por eso es que la Biblia es bien enfática. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Acuerdas? Amarás a Dios Amarás a Dios sobre todas las cosas. con toda tu mente, Tu Con mente, toda tu mente. tu mente. tus fuerzas, Ujú. con todo lo intrínseco del ser. Dios es primero, porque Él es la base de nuestra autoridad y de inspiración. Ujú. Entonces, me gusta hablar de esa parte de la inspiración, porque en la música, siendo músico, uno necesita precisamente ese elemento que te inspire. Una de las cosas que me maravillan a mí de la música de Bach es precisamente, usted oye mi favorita es Air. Yo no soy tanto con la música clásica, pero con Bach me fascina. Y entonces usted oye esa pieza, inmediatamente sabe la pureza que emite cada sonido, la armonía tan maravillosa que hay en esta música. Cuando Dios se saca de la inspiración, se entra entonces en otro arte, en otro tipo de arte, hasta completamente desarmónicos. ¿cierto? Correcto. Y entonces Uno lo percibe. Yo trabajé con el Departamento de Retardación Mental en la ciudad de Boston también, y una de las cosas que le poníamos a los muchachitos que eran profundamente retardados, se les ponía música clásica, y entonces ellos funcionaban tranquilos. Pero en una oportunidad llegó una trabajadora social y quiso ponerles a uno de estos grupos de rock, lo que se llamaba el hard metal. Uy. Y entonces el muchacho, siendo retardado, fíjate, Se alteró. se alteró. Hubo que ponerlo con calmantes. Una cosa tremenda. Y entonces ahí nos dimos cuenta de cómo la música hace unos efectos positivos cuando viene bajo una inspiración que es pura, noble, y solamente pura, nobleza, sublime, solamente se encuentra en el Dios de la Sagrada Escritura. Desprendimiento del hombre. O sea, esa relación no egoísta del hombre. Señor, aquí estoy, usa mi arte, usa mi inventiva, usa lo que tengo, lo que tú me has dado. Y Dios nos da más. Sí. Me permiten un dato personal, y no voy a decir el caso, pero yo siempre narro un grupo de abogados al que yo he pertenecido, donde tuvimos un caso y nos dividimos cuatro estudios. A mí me tocó desarrollar un argumento. Yo una noche, llevamos una semana desarrollando argumentos. No voy a decir el caso porque, pues, nada. Pero una noche yo no pude más. O sea, ya se me acabó todo. O sea, como se me acabó la cuerda. Y yo apagué la computadora, oré y le dije, Señor, no doy más. Y esto es tuyo. Estamos aquí para servirte, Señor. Yo me voy a acostar, Señor, y yo te voy a pedir que mañana por la mañana tú me traigas un pensamiento fresco en cuanto a este asunto.
Y si tú tienes una idea, dámela. A las 4 de la mañana. Yo siempre duermo hasta las 6, 6:30. A las 4 de la mañana me jaló por las piernas. Y como mi oficina está al lado, prendí la computadora y empecé a escribir. Aquello no paraba. Y yo decía, ¿qué es esto? Cuando yo terminé, lo terminé de redactar y se lo envié a los otros 3 abogados. Y uno de ellos me dice, Eddie, ¿qué es eso? Y yo, no me pregunte, eso viene de arriba. No me lo cuestionaron, se incorporó al argumento. El caso se ganó. Wow. Por ese argumento. O sea, a los abogados cristianos que me están mirando, los abogados también tenemos un arte, tenemos un desarrollo intelectual, tenemos una mente que cuando la ponemos al servicio de Dios en nuestra relación, todo cambia. O sea, no es cuestión de que mi argumento es mejor que el tuyo. No. O sea, ese egoísmo, es un arte la argumentación, es un arte la oratoria, es un arte la escritura. Bueno, lo que dice la Biblia es que en todo lo que hagamos debemos glorificar a Dios, al Señor. En el asunto este de la apologética, dado que es importante que el público entienda, ¿verdad?, que el problema que tenemos es que hay una sociedad nueva que se ha levantado sin ningún punto de referencia hacia las Sagradas Escrituras, la Biblia, que es nuestra base de autoridad. Cuando no hay puntos de referencia para ellos como base de autoridad, entonces la Biblia también enseña que fuera de Jesucristo no hay salvación. Por consiguiente, la preocupación de cada creyente es cómo los vamos a alcanzar. Si ellos no creen en el punto de referencia que es la Biblia, ¿cómo nosotros podemos alcanzar a esta comunidad nueva, a esta sociedad nueva llamada milenial? Entonces, es ahí la preocupación del apologista. ¿Qué elementos de razonamiento lógico podemos usar como preevangelismo para hacerle pensar, para que sus preguntas, como el origen, significado a la vida, a la moral, el destino, o quién soy, quién es el ser humano, cómo se define, pues esas preguntas sean contestadas. Y no hay una base más poderosa que la Biblia que pueda contestar esas 4 preguntas o 5, que conteste con certeza, ¿verdad? El origen, el significado de la vida, la moral y el destino. Y por consiguiente, la definición del ser humano. Por eso es importante que a través de la apologética podamos penetrar cualquier tipo de filosofía. En este momento se cuestiona que la verdad absoluta no existe. Al poner eso como una base fundamental, inmediatamente están haciendo una aseveración absoluta de que la verdad no existe. Que la verdad no existe, entonces lo que ellos dicen tampoco existe. Se autorrefuta. Se autorrefuta o se autodestruye su propio argumento. Entonces, pero también eso, si el cristiano no se da cuenta de lo tricky, traté de buscar la trampita que le están poniendo, entonces se quedaría sin argumento. Y aquí hay que hacerle pensar para poderlo llevar en una forma razonable a que la Biblia no solamente es razonable, sino que es verdad y es lo que dice aquí, decide el destino nuestro dependiendo de la decisión que tomemos. Casi nada. Se nos termina el tiempo de este segmento. Fíjense, amigos, qué rápido se nos va el tiempo mientras conversamos en torno a esto. Hacemos una pausa y regresamos inmediatamente. Alerta Cristiana. Ya puedes descargar la nueva aplicación CTNI. Crea tu propia cuenta para que puedas estar conectado todo el tiempo. Disfruta toda la variedad de nuestra programación. Podrás disfrutar de nuestra señal en vivo 24 horas al día, 7 días a la semana. Aquí podrás encontrar nuestras afiliadas en cualquier parte del mundo. También podrás accesar al portal de Facebook para que te mantengas informado.
Podrás dialogar con otros usuarios. CDNI te trae programación sana para toda la familia, noticias, testimonios, programas infantiles, predicaciones y mucho más. Una aplicación que puedes ver en cualquier sitio que estés, ya sea en tu teléfono o tableta. Está disponible para iPhone o Androides. Descárgala ya. La iglesia trabajando por tu comunidad. El Ministerio de los Redimidos salen en sus motoras en grupo por toda la isla, visitando plazas, centros comerciales y todo lugar llevando tratados y ministrando la palabra de Dios. La iglesia haciendo la diferencia. De regreso con ustedes, amigos, a otro segmento. Yo les pregunto, hermanos, todas estas preguntas, todos estos retos que nos hace la cultura, la sociedad, ¿acaso no están contestados en la Biblia? Sí lo están. Ok, pero ellos nos cuestionan el uso de la Biblia. Sí. Y nos dicen que no me venga con eso, la Biblia fue escrito por unos individuos. Hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. Es la motivación del, vamos a decir, del no creyente. Pudiera ser su comportamiento, sus estilos de vida que quieren mantener. Justificar, Sí, negando la sí, autoridad. para poder hacer, pudiera ser uno de los casos. El otro es la falta de respuesta de parte del creyente hacia las demandas intelectuales del individuo, porque yo he encontrado que hay personas que son sinceras en cuanto a sus dudas. Correcto. Y si no hay respuestas a esas dudas, se sumerge entonces más dentro de su escepticismo hasta que llega a ser ateo. Por lo tanto, encuentra más razonamiento lógico en la llamada ciencia. Y lo pongo entre comillas muchas veces porque lo que algunos buscan definir como ciencia no necesariamente es ciencia. Correcto. En estos días escuché a una mujer que tiene un programa de teatro precisamente y sus ideas extremadamente feministas, bien feministas. Ella utilizó la palabra, y lo estamos haciendo esto de una forma científica, no necesitamos de fe. Y fíjense bien en eso que está diciendo y cómo lo está haciendo. Cuando una persona tiene un estilo de vida o una filosofía o cualquier tipo de conducta que quiere promover, donde se lleva esa idea es a lo que nosotros conocemos como el segundo nivel de la filosofía, que es las artes, se llama el nivel existencial. Correcto. Las artes, la música, los videos, teatro, novelas, escritos, aún hasta los comic books, como son los mangas. Se promueve todo tipo de filosofía ahí. Entonces, ella lo está haciendo desde esa perspectiva. Si el creyente elimina, por ejemplo, estos niveles, la escritura, la música, el teatro, pues se lo deja a la merced de este tipo de personaje, como es el caso de esta feminista extremo, que ya no están abogando por los derechos de la mujer, ¿no? Esa no es la idea, es por el comportamiento libre, libre, que no hayan estructuras ni niveles de retención, ¿cómo poner? Que hay una frontera para lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Aspectos morales. Exactamente, es el sector moral. Si recuerda bien, uno de los pilares fuertes de Rousseau, el famoso, conocidísimo filósofo francés, que también le dio pie a la Revolución Francesa y los resultados de la Revolución Francesa, es que Rousseau decía que el ser humano está esclavizado
y que tiene demasiadas cosas que lo tienen encadenado. Dentro de las cadenas presenta a la iglesia, a las instituciones. La iglesia, la familia, ve cómo la educación, todas estas cosas. Entonces, si se permite o si no se contrarresta en una forma, no prohibiendo así, como lo quieren hacer contra nosotros, poniendo leyes para que no hablemos, sino más bien, si nosotros no vamos al plano público a presentar el por qué, presentar estas cosas en una forma razonable, por qué es importante los valores que presentan las Sagradas Escrituras, por qué es importante conocer a Cristo como Señor y Salvador. Cuando uno puede presentar esto en una forma, en un foro público, y también el hecho innegable de la resurrección del Señor Jesucristo, porque una vez que eso se presenta, la persona no puede negar que esto es cierto. Si Cristo resucitó de entre los muertos y Jesucristo le da validez a toda la Escritura desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, entonces, ¿qué va a hacer con eso? Porque está basado precisamente en un acontecimiento real. ¿Qué es lo que se hace? Pues ese mensaje se lleva a través del segundo nivel, que es el nivel existencial, que se lleva a las artes, a la política, a todo, porque es válido. Que no lo quieran aceptar, ya eso es una decisión personal. Correcto. Como hay muchos ateos que han decidido y han dicho claramente, yo no creo que la evolución, dicen ellos, que está probado que no es cierto, la evolución de Darwin. Por lo tanto, como no quiero creer en la creación, en el creacionismo, pues sigue, como decir, enseñando el asunto de la evolución de Darwin simplemente por preferencia personal. Pero eso les va a traer un conflicto tremendo y una vida de caos. Correcto. Y yo creo que es importante resaltar ahora, porque tampoco queremos decir de que las ciencias son malas y que la educación es mala. La educación tiene su lugar, y también podemos hacer una comparación con los cristianos de hace 2, 3 siglos atrás. Teníamos a John Wesley, por ejemplo, además de decirle a los futuros pastores que debían conocer la Biblia, los idiomas o lenguajes originales, que deberían tener buena presencia, ser inteligentes, buena memoria. También decía que era importante y muy beneficioso saber de lógica, de geometría, hasta de metafísica, porque metafísica lo que nos dice es cuál es la naturaleza de las cosas. Y entonces, bajo ninguna circunstancia queremos decir que somos antiintelectualistas, sino que hay que hacer una división clara en lo que es ciencia sana y lo que no es ciencia sana. Exacto. La semana pasada, el último programa que yo grabé, lo grabé con un muchacho que se llama Eliud. Él es rapero cristiano. Él dice, él no le gusta que le digan rapero cristiano, él dice que él es un cristiano que canta rap. Y por eso es muy interesante cómo él defiende esa distinción. Y yo discutía con él, conversaba con él, y lo traigo aquí ahora como un ejemplo de esto que estamos hablando. O sea, inclusive hay una controversia ahora mismo en el mundo donde se está moviendo de alguien que se atreve a decir que el rap cristiano es del diablo, es demoníaco. Y yo en ese programa me tomé la libertad de hacer esta expresión. Yo digo, ¿y cómo vamos a evangelizar en el residencial público? Llevando a quién, a Vivaldi, a Bach, o vamos que a no llevar, tienen relación con ellos. O vamos a llevar la música Que entienden que ese mejor. sector de nuestra sociedad entiende mejor. Y entonces este muchacho ha desarrollado un ministerio a través y yo quisiera que ustedes vieran lo que él escribe. Son unas composiciones de testimonio, de preocupación social, de la violencia. Tiene también no solamente el rap, tiene la bachata. Todo. Ahí, Juan Luis Guerra. Entonces, el merengue de Juan Luis Guerra es del demonio.
Es que volvemos al punto, es cuando entendamos que hay un sector de la comunidad que la única manera o como mejor entiende es hablando en su propio lenguaje o elementos culturales. Correcto. Pues entonces lo que se hace es que ese elemento, especialmente en la música, se utiliza para llevar el mensaje de Cristo, porque al escuchar esa música que tiene una relación personal con esta persona, Claro. es su cultura, pues entonces se escucha. Yo recuerdo también a Richie Ray cuando Ajá. comenzó con la salsa cristiana Sí. y otros más. No estamos diciendo que es la música de todos, pero es la música de ese sector. Y al presentar, por ejemplo, yo me acuerdo, Richie Ray trajo la parábola del hijo pródigo. La trajo en la salsa. Aquella canción fue un hit. Y fue un éxito. Se sorprendería usted si yo le digo, y esto se lo digo con mucha certeza, que hay jóvenes en la iglesia que no conocen la parábola del hijo pródigo. Wow. Hoy yo me sorprendí. Wow. No la conocían. Habían oído hablar del hijo pródigo, pero no me podían narrar la historia del hijo pródigo tal y como lo dice la Biblia. Y nos hemos quedado estupefactos, Pues ¿sabes? esa es mi pregunta entonces, pastor. Ajá. ¿Qué nos pasó como iglesia? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué nos falta? Hay muchas cosas. Vamos a ver. No son tan fáciles de No, yo contestar. sé. Ahora, vamos un poquito hacia atrás. Vamos a tomar algún punto de partida y el hermano lo más seguro estudió esto también, porque si uno toma, vamos a tomar el campo de la filosofía. En el campo de la filosofía se trajeron unas preguntas excelentes. El único problema, por ejemplo, desde René Descartes, que comienza con la duda. La cosa es dudar todo menos dudar que él duda. Y te acuerdas aquello que decía, Pienso, luego soy. Pienso, Yo me acuerdo luego de él de existo, eso. luego soy, dependiendo cómo lo traduzca. Y entonces llega a esta conclusión que no puede negar su propia existencia. Es lo único que para él es seguro. Pero poco a poco se fue abandonando el campo teológico. Resulta ser entonces que ese atractivo de sonar intelectual, vamos viéndolo luego dentro de la teología de la iglesia, para no ir cansar a la gente, pero el más conocido, por ejemplo, está Rudolf Bultmann. Rudolf Bultmann, cuando utilizando la filosofía del existencialismo, la trae entonces para hacer los análisis el análisis de la Biblia. Rapidito, ¿qué es lo que sucede? Pues la Biblia entonces la cogen analizando bajo los lentes de la filosofía. Okay. En vez de tomar las escrituras de la forma, con todas las evidencias que tenemos históricas, arqueológicas y montones, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si se mira desde esa perspectiva que utiliza el existencialismo para traducir, para interpretar las escrituras, está negando los milagros de Jesucristo, porque no creen en lo sobrenatural. Claro. Entonces, ¿qué se inventó Bultmann? La desmitologización de la Biblia, que todo lo que sea sobrenatural era un mito. Y entonces lo único que utiliza de la Biblia es el concepto ético de los 10 mandamientos o el sermón del monte. Que es una manera de negar a Dios. Entonces, si negamos los aspectos sobrenaturales, imagínense sacar a Dios del medio. Es un Dios sin poder, es un Dios Sí. Le amarramos las manos a Dios. si es sí, que las creado a tiene. la imagen y semejanza Sí, de sí. uno. Amigos, se nos terminó el tiempo. Volvemos de nuevo en unos segundos. Alerta Cristiana. Ya puedes descargar la nueva aplicación CTNI. Crea tu propia cuenta para que puedas estar conectado todo el tiempo. Disfruta toda la variedad de nuestra programación. Podrás disfrutar de nuestra señal en vivo 24 horas al día, 7 días a la semana. Aquí podrás encontrar nuestras afiliadas en cualquier parte del mundo. También podrás accesar al portal de Facebook para que te mantengas informado. Podrás dialogar con otros usuarios.
CDNI te trae programación sana para toda la familia, noticias, testimonios, programas infantiles, predicaciones y mucho más. Una aplicación que puedes ver en cualquier sitio que estés, ya sea en tu teléfono o tableta. Está disponible para iPhone o Androides. Descárgala ya. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/Apóstol Wanda Rolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón y también en vimeo.com/La Senda Antigua. www.alaba.org. De regreso, amigos, con esta sabrosa conversación sobre el intelectual, la apologética. Y es que estábamos hablando fuera de cámara, que qué fue lo que pasó, qué error si alguno cometió la iglesia. Y el hermano Martínez nos estaba hablando de algo con relación a lo intelectual. Sí, con los grandes avivamientos de los Estados Unidos, y esto es planteado por algunos eruditos, correcto, eruditos cristianos, con esos avivamientos se puso más énfasis en la conversión del individuo emocional o del corazón, que es importante, obviamente, pero se le quitó prioridad a lo intelectual, a la parte de amar a Dios con toda nuestra mente. Cuando eso evolucionó por un periodo de tiempo, cuando la iglesia y el cristianismo recibimos los retos de Hume, del empiricismo, de Kant, no fuimos capaces de presentar argumentos o de refutar esos argumentos, y lo que hizo la iglesia fue que se marginó. Se retrajo. Se retrajo. Y entonces no le dio ese énfasis al intelectualismo. Porque hay que estudiarlo para poder refutar y para poder traer argumentos en contra de lo que estaban planteando ellos al momento, y había forma de hacerlo. Yo quiero leer una cita de William Wilberforce. Esto fue un poco antes, pero como quiere, y me perdonan, es mi traducción. Sí. Dice: el cristianismo ha sido exitosamente atacado y marginado porque los que lo profesan no han sido capaces de refutar sus atacantes, a pesar de que sus argumentos son inefectivos. Wow. Entonces eso no... Dicho. Pero fíjese, hermano, usted está hablando de que la iglesia se retrajo. ¿Quién se retrajo? ¿El liderato de la iglesia? ¿Los pastores? Hubo liderato. Los concilios. Fue algo, yo dudo que se hayan puesto de acuerdo para retraerse. O sea, tiene que haber sido, déjame ver cómo expreso esto, que había como un sentido de que no podemos combatir. Sí, yo creo que era... Y así que déjame calladito, me veo más bonito. Sí, yo creo que cuando... Porque no tengo defensa. Ese es el problema, la falta de defensa. Ah, ok. Pero cuando no hay defensa, puede ser por varias cosas. Primero, porque no existe la defensa. O porque no conozco los argumentos que me ayudan a levantar una buena defensa. Sí. Y si no los conozco, es que no he estado bien educado. Sí. Uy, me preocupa eso, pastor. Y esa es la idea de presentar defensa, o sea, que el no intimidarse con los llamados intelectuales o filósofos. Sí, porque el hecho de que una persona no sepa la respuesta en un momento determinado no quiere decir que la respuesta adecuada no exista. No exista, está ahí. Está ahí, es que no la sabe. No la sé. Pero algo que se puede hacer es, déjame investigar esto y regresamos al diálogo. Correcto. Para hablar de una forma más clara, más certera. Me gusta esa cita de Wilberforce. Sí. Porque él es el que comenzó el movimiento en contra de la abolición. O sea, él quiso que cada hombre de la raza africana fuera libre. Correcto.
El presidente Obama en una oportunidad se burlaba de los cristianos, ya no lo está haciendo, pero lo hizo un tiempo, y se olvidó de que si él es libre, se lo debe a Wilberforce. Correcto. Y Wilberforce era cristiano, y fue el que comenzó este movimiento ¿Y en en qué se Inglaterra. inspiró Wilberforce Oh. para esa lucha social? En los fundamentos bíblicos. Correcto. Del La ser dignidad humano. del Eso, ser correcto. humano. Sí. Ahí vemos de nuevo un hombre que utilizó Ujú. la Biblia, la internalizó en su vida y encabeza un movimiento. Y en el campo político. En el campo político. En- A él se le ofreció, quédate en el campo espiritual, en el campo religioso, no te metas a la política. O quédate en la política y no te metas acá. Y él dijo, no, yo le voy a servir a Dios de las dos maneras. Sí. ¿Eh? Ahí está el punto. Ahora, viendo que lo que me quedan son 5 minutos, y a mí siempre me gusta retar, buscar, ¿qué podemos hacer hoy? ¿Podría la iglesia tomar una decisión de, no, vamos a tomar el toro por los cuernos Ujú. y vamos a desarrollar un programa agresivo de apologética? Creo que sí. Eso para mí sería un sueño. Bueno, ya usted lo está Sí, estudiando. correcto. Quiere decir que en Biola University, por ejemplo, tienen la preocupación y dijeron una maestría en apologética Y doctorado también. y doctorado en apologética. ¿Eso se había visto antes? Eso se estudiaba antes. Se estudiaba, siempre se ha estudiado, pero no con el énfasis que se hace ahora. Ok. ¿Y en Puerto Rico qué tenemos? Muy poco. Muy poco. Sí, hay interés en la apologética, pero, Sí. pero activamente hay muy poco. Hermano, me refiero ahora a ustedes, hermanos, que van a distintas congregaciones, a distintos concilios. Yo creo que el Señor nos está llamando y ahí tenemos un llamado a la unidad. Correcto. O sea, inclusive hasta pueden haber unidad en la acción con hermanos católicos para defender la fe. La fe. Bueno, lo la libertad fundamental, religiosa. La libertad religiosa. Que- La defensa de la fe en un Jesucristo resucitado, en un Jesucristo salvador. O sea, ahí yo no creo que haya asuntos dogmáticos. No, porque no se está hablando de una doctrina específica, Correcto. que es lo que divide, Sí. sino que se está hablando de algo que tenemos en común. La base fundamental del cristianismo es la resurrección de Cristo, la inerrancia de las escrituras, sería el otro. Tercero, los principios que se sacan de esta escritura, el derecho a la vida. El derecho a la vida, La identidad sexual, la identidad sexual, que es tan importante en este tiempo. el matrimonio, la formación de la familia, la definición clara también. Yo creo que hemos estado muy distraídos en las divisiones. De hecho, es parte inherente de este programa buscar la unidad. Buscar la unidad en todo lo que sea posible. O sea, Eso es bien importante porque la acusación que se hace es, ¿cómo se llama? Cuando están todas las iglesias juntas. en el ecumenismo. Ajá, enseguida, ecuménico. Y esa no es la idea. no. Esa no es la idea porque lo que estamos haciendo aquí es protegiendo la libertad religiosa, que ahora mismo de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, solamente uno ha prometido defender la libertad religiosa. Y usted ya sabe, Ujú. a la otra persona no lo está haciendo. Pero si usted se pone a mirar, pastor, Ujú. yo creo que la obligación mayor la tenemos los cristianos. O sea, si nosotros nos unimos a defender la fe, no hay político que valga. Y me perdonan la expresión. Fundamental. O sea, porque los políticos nos pueden prometer 1000 cosas, pero si la iglesia se sostiene, si la iglesia hace un frente apologético, Que somos mayoría. porque somos mayoría. O sea, ¿qué impide que aquí se constituya una comisión teológico-apologética para defender la fe públicamente? ¿Qué impide que en el futuro nosotros podamos encabezar y hasta me ofrezco como mantenedor un debate de altura en Puerto Rico con hermanos, con amigos ateos? Y eso es de suma importancia, ese intercambio, pero tiene que ser un intercambio amigable. Amigable. Tiene que ser un Sí, sí, intercambio sí. humilde. Correcto. Sí, pero es correcto. sumamente fundamental. No, y algo que también debemos tomar en cuenta, que lo que estamos tratando de hacer es
que nos permita siempre la libertad La de libertad. expresar, Ujú. pero es una expresión de buen razonamiento, de una lógica pura. Y entonces, porque es que la lógica te va a llevar a este conocimiento que nosotros conocemos. Correcto. Yo siempre comento, y a lo mejor algunos se escandalizan de esta expresión, en el mercado de las ideas, Sí, yo voy a las ideas cristianas. O sea, yo no le tengo miedo a que mi fe sea expuesta públicamente. Correcto. Por el contrario, la cultura moderna nos quiere callar. Por alguna razón nos querrán callar. Porque no tienen argumentos contra nuestra fe. ¿no? Y es postmoderna, Correcto. que ya no tiene base para la verdad, Correcto. porque ellos la redefinieron la verdad, que no existe, por lo tanto, el cristianismo tampoco. Entonces, eso no es cierto. Hermano, lamentablemente se nos termina el tiempo de este programa. Estén pendientes porque viene otro detrás. Esto pica y se extiende. Gracias, pastor. Gracias, hermano Martínez. Alerta Cristiano. Que Dios nos bendiga.